Bastante corto, pero muy valioso para nuestras almas. Y he estado orando que el Señor pueda obrar en nuestros corazones hoy. Recuerdan que en nuestro último estudio vimos cómo los fariseos o los líderes de Israel fueron a Jesús mientras él enseñaba en el templo y cuestionaron su autoridad. La pregunta que le hicieron no fue una pregunta sincera. ¿Quién te dio esta autoridad? Veíamos la semana pasada, ellos lo que querían era desacreditar a Jesús. Era decir, vos no tenés ningún respaldo. ¿Quién te puso ahí? ¿Quién te avala? ¿Quién te respalda para que puedas echar a toda esta gente del templo como lo hiciste y ahora te pares acá y enseñes abiertamente? ¿De dónde venís? ¿Quién te puso a liderar? Y esta gente, al hacer esta pregunta, están evidenciando de que ellos rechazaron el testimonio de Cristo de ser el Mesías. Y veíamos la semana pasada que no hacían falta más evidencias. Por 3 años Jesús había estado recorriendo toda la región, haciendo toda clase de señales, señales que hubiesen sido imposibles. ¿Se acuerdan cuando Nicodemo se acercó y le dijo, Maestro, sabemos que vienes de parte de Dios porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él? O sea, Nicodemo, un hombre sincero y honesto, reconoce no hay forma de explicar esto a no ser de que Él es el Mesías. La multitud había escuchado la voz del cielo que dijo, este es mi hijo amado. Juan el Bautista había dicho, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús enseñaba como ningún otro jamás había enseñado y Él decía ser el Salvador. Los demonios se le sujetaban. No había ninguna excusa para rechazar la autoridad de Cristo. Ellos no querían reconocer a Cristo no porque no sepan que Él era el Mesías, sino porque reconocerle como el Mesías implicaba que ellos rindan su voluntad a la de Cristo. Implicaba que ellos reconozcan autoridad. Implicaban que ellos cedan su lugar de autoridad y que ahora reconozcan que Cristo es el Rey legítimo. Y ellos no estaban dispuestos a esto. Así que el pasaje que vamos a leer hoy sigue inmediatamente a esa historia. Y vamos a ver que Mateo ahora va a hacer una transición a contarnos 3 parábolas que Jesús contó en este momento. Y las 3 tienen el mismo propósito. Las 3 parábolas van a exponer la rebeldía de estos hombres. Van a demostrar de que no es ingenuidad, sino que es un rechazo abierto a la autoridad de Cristo. Estas parábolas van a revelar la hipocresía de estos hombres. Hombres que hasta ese momento se habían presentado como líderes espirituales, que estaban buscando los intereses de Dios, enseñando la ley de Dios, pero en el fondo toda esta situación estaba mostrando de que a ellos no les importaba la ley de Dios. Ellos solamente fingían su vida espiritual para poder sacar un beneficio personal. Así que en estas 3 parábolas, de una forma muy directa y contundente, Jesús va a exponer a estos hombres que eran los líderes de toda la nación. Eran los que dirigían el templo. Eran los que tomaban las decisiones. Y ellos van a decidir qué van a hacer con Jesús. Ya sabemos lo que van a decidir. Ellos van a decidir que Jesús tiene que morir. Ellos van a elegir mantener la hipocresía para proteger sus privilegios. Ellos van a elegir mantener una vida falsa de una religiosidad que acaba de ser expuesta para poder cuidar su interés personal, su deseo. Y van a influenciar a toda la nación. Mateo nos va a mostrar cómo a partir de los líderes, ahora el resto del pueblo va a ser influenciado al momento donde van a decir crucifícale. Así que estamos viendo el desenlace. Así que los responsables de la crucifixión podríamos trazar una línea y conectar con estos hombres. ¿Es esto lo que hay en el corazón del rechazo a Cristo? Una resistencia a su autoridad. Una determinación a seguir viviendo y ser yo el rey de mi vida.
Y eso es lo que había en el corazón del pueblo, por eso ellos fueron tan fáciles de manipular por estos líderes. Ellos también querían seguir siendo los reyes de sus vidas. Así que este pasaje va a tocar en el corazón del mensaje del Evangelio todavía esta resistencia a la autoridad de Cristo. Va a haber 3 parábolas. Esta primera es bien cortita y yo titulé el mensaje de esta mañana Lecciones profundas en la historia de 2 hijos. Lecciones profundas en la historia de 2 hijos. Vamos a leerla y vas a notar que esta es una historia muy simple, que trata la respuesta de 2 hijos a la autoridad de un padre. Pero en esa situación, Jesús va a exponer que esto es lo que estaba pasando en el corazón de los líderes de la nación y después de todos los que le seguían. Un rechazo a la autoridad. Y hoy vamos a aprender estas lecciones. Estas lecciones tienen que ver con nuestra resistencia a la autoridad. Estas lecciones tienen que ver con el peligro de nosotros ser propensos a la misma hipocresía que caracterizó a estos hombres. Y al final de la lección, de la predicación, vos vas a identificarte con uno de estos 2 hijos. Y espero que el Señor pueda usar esto para exponer cosas que tal vez no quieras reconocer, pero que es verdad. Y Cristo con su palabra va a sacarlo a luz. Dice Mateo capítulo 21, versículo 28. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo él le dijo: no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él le dijo: sí, señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creíste. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Qué pasaje tan duro para estos religiosos hipócritas. Y unas lecciones muy valiosas. Vamos a dividir el pasaje en 2. ¿Sí? En primer lugar, una historia para reflexionar. Una historia para reflexionar. Y lo que vamos a ver primero es a Jesús contándonos la parábola. Y después vamos a ver a Jesús explicando la parábola y vamos a ver una confrontación a la que responder. Pero en primer lugar, una historia para reflexionar. Arranca Jesús inmediatamente después de este pedido de que le muestres de dónde venía esa autoridad, con estas palabras: pero ¿qué os parece? Estas palabritas Jesús las dijo varias veces en su ministerio y siempre tuvieron este mismo efecto, la intención de Jesús de que la audiencia piense en algo que es muy importante. Hay algo que tiene repercusiones tremendas, profundas. Y Jesús quiere que ellos mediten en esta verdad. Pero como un maestro sabio y un expositor muy efectivo, Jesús lo va a hacer a través de un método muy simple, para que no quede nada ambiguo, nada oculto. Así Jesús le dice: consideren esto, escuchen, presten atención. Por eso es que titulé esta sección Una historia para reflexionar. Jesús quiere que ellos reflexionen en esta historia. Y es lo que nosotros también tenemos que pensar. Así que déjeme contarle los detalles de esta historia. Jesús arrancó esta historia y esta historia es la historia de 2 hijos. En el mundo antiguo, los hijos eran muy importantes para esa cultura. Hoy hay mucho menosprecio para los hijos, pero en ese tiempo los hijos eran no solamente no tenía una conexión afectiva solamente, sino muy importante para el desarrollo familiar. Para un hombre, por ejemplo, que tenía un campo,
tener muchos hijos representaba continuidad en sus proyectos, representaba a quién dejarle la herencia cuando él ya no esté, representaba productividad con muchos que estén ahí trabajando junto con él, tirando juntos de la misma soga y haciendo todo este proyecto como familia. Había una conciencia de familia muy profunda. Así que cuando Jesús empezó a contar la historia, la historia era muy natural para ellos. Este hombre tiene hijos. Y estos hijos, como vamos a ver en la historia, están integrados al negocio familiar. Y como un hijo, y como se esperaría de un hijo, estos hijos están sirviendo con este hombre, están construyendo su propio futuro económico y están acompañando a su papá, sometiéndose a él como una autoridad. Él es la cabeza, él es el patriarca, él es el líder de este hogar. Sé que un hombre tenía 2 hijos. Y acercándose al primero, y ahí por primero podemos entender al mayor, o sea, tiene 2 hijos nomás este hombre, y va al mayor de los 2. Y sus palabras no son palabras toscas ni ásperas, son palabras cariñosas. Arranca con hijo, ¿no? Pero son palabras que muestran directiva, autoridad, firmeza. O sea, el hijo estaba escuchando a su papá hablar. Y él tiene que escucharlo con respeto, reconociendo el lugar que él tiene en la familia. Entonces su papá se acerca y le dice, hijo, ve hoy como una orden a trabajar a mi viña. Ir a trabajar a una viña iba a requerir esfuerzo. Él iba a estar un día largo abajo del sol haciendo una tarea física. Entonces, no era un mandamiento que naturalmente le hubiese estado inclinado a hacer porque le encantaba hacerlo. Era un mandamiento que él lo tenía que hacer porque el papá era autoridad y porque le estaba guiando en esto. Ahora, a la misma vez, no le estaba pidiendo algo totalmente desorbitante, descabellado, ¿no? A trabajar a mi viña, pero la viña del papá, ¿de quién era? Era de los hijos también. O sea, este hombre iba a trabajar, se iba a esforzar, iba a desgastarse ahí, pero al final el que iba a salir beneficiado era él, el padre, ¿no es cierto? Y él también. Un día él iba a heredar todo esto y toda la familia comía de acá. Entonces, lo que le estaba pidiendo era algo razonable. Él no era un opresor, un dictador, un malo, ¿no es cierto? Le está dando una orden que es para el bien de todos. Pero el papá es la autoridad. Él tiene la libertad de decir quién va a trabajar, cuándo va a trabajar y cómo lo hacen. Así que la responsabilidad de este hijo era obedecer. Lo natural que hubiésemos pensado es que este hijo diga, sí, sí, papá, ahí me preparo, ya salgo. Ahora, el versículo 29 nos choca un poco, pero tenéis que entender que a la cultura judía le chocó muchísimo más. Respondiendo le dijo, no quiero. En nuestra cultura hay mucho margen para la rebeldía de los hijos. Hoy la cultura, ¿no es cierto?, promueve la independencia de los hijos, así que ya le hubiesen cuestionado al papá que lo manda a trabajar a este jovencito, ¿no es cierto?, y hubiesen cuestionado que le dé una orden. No, él tiene que ser libre para hacer lo que él piensa que es mejor, ¿no? Ahora, que un hijo te diga no quiero, muestra un grado de insolencia, de falta de respeto, de falta de reconocimiento a la autoridad y al orden de Dios para la familia, que aún en una cultura tan distorsionada como la nuestra, uno se da cuenta que eso está mal. Ahora, en la cultura judía, esto era algo gravísimo. En la ley, ¿se acuerdan? Que un hijo rebelde estaba bajo pena de muerte. No hay lugar para la rebeldía en la familia. Así que, ¿te imaginas a estos líderes religiosos que están escuchando a Jesús contar la historia? Y le decía Jesús, bueno, el hombre tenía 2 hijos y fue y le dijo, vayan a trabajar, y el hijo le dijo, no quiero. Enseguida hubiese reaccionado el líder pensando, ¿cómo puede ser? ¿Quién haría algo así? ¿No es cierto? Esto es algo horrible que están haciendo estos hijos. Sigue Jesús, pero después arrepentido fue. O sea, este hijo al principio dijo, no quiero, no tengo ganas y yo hago lo que a mí se me da la gana.
Si tengo ganas, lo hago. Si no tengo ganas, no lo hago. Estaba movido por sus deseos este niño, ¿no? Este jovencito, este joven. No era un niño, porque podía ir a trabajar solo al campo. Era un joven. Puede ir a trabajar. Ahora, parece que después le empezó a pesar en la mente lo que acababa de hacer. Y esta palabrita arrepentido implica dolor y remordimiento. Lo cual uno puede imaginar, él reflexionó, tal vez unos minutos más tarde, se dio cuenta, ese es mi papá, al final él trabaja todo para nosotros, yo voy a comer también de esto va a ser para mí, ¿cómo voy a decir así a mi papá? Tal vez pensó la gravedad, lo que podría pasar con todo esto, así que se arrepiente. Y fue. Así que al final, aunque este joven mostró insolencia, falta de respeto, desobediencia abierta, al final se arrepintió y fue. Versículo 30. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. O sea, tenía dos, fue al segundo. Hijo, ve a la viña a trabajar. Respondiendo él, dijo, sí, señor. Claro, vos te imaginás, ¿no es cierto?, la mano al frente como un soldado, ¿no? Literalmente en el griego no dice nai, no dice sí, sino que dice ego kurios. Lo que diría en griego literalmente es yo, señor. Yo, señor. Se tradujo sí, señor, porque la idea es que él está afirmando que sí va a ir, pero el yo, señor, tal vez tiene otra connotación. Tal vez este joven supo de lo que el papá le había dicho al otro, y el otro había dicho, no, no voy. Y entonces él lo que está diciendo es, yo sí voy a ir. Yo no soy como el otro, yo sí voy a ir. La palabra que usa es la palabra Señor. O sea, este hijo es como el hijo ideal. ¿Vos te imaginás esta situación, no es cierto? Imagínate donde todo lo que vos le digas a tus hijos siempre respondan, sí, Señor, inmediatamente, con buena actitud, con prontitud. Decís, ¿qué más se puede pedir de un hijo? Este es el hijo ideal. Pero te das cuenta en esta historia que este hijo no es el hijo ideal. Porque en apariencia, él se muestra como el hijo ideal. Él se muestra como teniendo las virtudes excelentes de un hijo dispuesto. O sea, aparte muestra la honra, Señor, le está diciendo, vos sos la autoridad, lo que vos digas, ¿no es cierto? Yo me someto completamente. Pero ¿dónde está el punto de la historia? Sí, Señor, voy, dijo. Pero dice, y no fue. Más allá de lo que él dijo, Jesús está mostrando que lo que importa es lo que él hizo. Y mirando las dos historias, vos te podés dar cuenta que Jesús está poniendo un énfasis en esta distancia que hay entre lo que digo y lo que hago. Y que al final del día lo que verdaderamente importa es lo que hago. Cuando Jesús cuenta esta historia, Él no está contando la historia de un hijo bueno y un hijo malo. Los dos hijos son malos, ¿no? El primer hijo, porque mostró rebeldía y rechazo a la autoridad del padre y le habló de una manera impertinente que es digno de muerte. Y el segundo hijo, porque es un hipócrita falso que se hace pasar como un excelente hijo, pero en el corazón no tiene ninguna disposición de reconocer a este papá como Señor. Entonces el rebelde y el hipócrita. Pero hay algo en la historia que sí distingue a estos dos. Los dos son malos. ¿Qué es lo que distingue a los dos? Hubo uno que se arrepintió. Los dos son malos. Hubo uno que se arrepintió. El otro no se arrepintió. Y al no arrepentirse, terminó siendo el que quedó expuesto como el problema. Así que esa es la historia. Ya vimos los detalles. Ahora, a partir de esta historia, Jesús va a hacer una confrontación a la cual responder. Una historia para reflexionar, ahora una confrontación a la cual responder. Así que Jesús le pregunta
a los líderes de la nación de Israel, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Jesús está tocando un lugar muy sensible. Estos hombres eran muy celosos de que sus hijos les obedezcan. Ellos sabían que la ley lo demandaba. Entonces, Jesús está mostrando toda esta escena, toda esta situación, y Jesús está tocando esa fibra sensible y lo hace con una pregunta. Esta pregunta, vos sabés, porque leíste el final de la historia, que es una trampa. Porque estos hombres, en su mente, ellos piensan que ellos son los que hacen la voluntad de Dios, ¿no? Ellos piensan que ellos son los que hacen la voluntad de Dios. ¿Cómo va a ser Jesús para demostrarles que no? Les puso una trampa. Les mostró esta historia y les hizo una pregunta que era muy obvia. Una pregunta sumamente lógica. ¿Cuál hizo la voluntad del Padre? Jesús no está preguntando quién tuvo buena disposición. Jesús va al punto verdadero. Lo que distingue a los que son parte del reino y los que no son parte del reino no es la profesión, sino que es la obediencia. Y estos hombres en apariencia eran el hijo ideal. Pero Jesús los va a desenmascarar con esta pregunta: ¿quién es el que hizo la voluntad del Padre? Así que ellos se van a enredar solos y condenar solos con la única respuesta posible. ¿Vos sabés cuál es la respuesta? No hay posibilidad de errarle esta respuesta. Ellos dijeron el primero. El primero. ¿Sabés lo que te hace acordar esta historia? Seguro ya vino a tu mente. La historia de otro profeta que le contó una historia a otro hombre que estaba ocultando una vida de hipocresía. Y le contó la historia de un hombre que había venido, tenía mucha hambre y no tenía que comer, y otro que tenía muchas ovejas, y otro que tenía una sola ovejita, y el que tenía muchas ovejas, como no quería matar ninguna de él, fue y le mató la del hombre que tenía una sola, y le preguntó: ¿y qué vamos a hacer con este hombre? Y ahí viene la pregunta de la trampa. ¿Qué dijo David? Ese hombre es digno de muerte. ¿Se acuerdan lo que le dijo Natán? Tú eres ese hombre. Este sos vos, dice Jesús. Hace falta una trampa como esta para sacarnos del autoengaño y la hipocresía en la que muchas veces hemos querido vivir. Y esta mañana sé que el Señor quiere que muchos de los que están escuchando esta predicación escuchen estas palabras. Tú eres ese hombre. Tú eres ese hombre. Jesús está diciendo: no estoy hablando de otro, estoy hablando de vos. Esta es tu condición. Esto es lo que los fariseos o estos líderes nunca hubiesen imaginado. Pero Jesús ya puso la trampa. Así que ellos cayeron en la trampa. Fue el que hizo. Y ahora viene la confrontación. Jesús les dice: de cierto os digo, esto es absoluto, esto es indebatible, esto es verdad. De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Ahora es tiempo de hacer la conexión entre quiénes son los personajes de esta historia. Seguramente estos hombres pensaron: yo soy el que estoy haciendo la voluntad de Dios, ¿no? Y Jesús ahora va a asignar los roles. ¿Cuáles son los roles en esta historia? Bueno, ¿a quién representa el Padre? El Padre es Dios. Dios es un Padre amoroso y Él es autoridad.
y este es su mundo. Nosotros le debemos a Él nuestro amor, nuestra adoración, le debemos nuestra sujeción y obediencia a Él. ¿Quiénes son los hijos? Los hijos representan a la nación de Israel. Como un padre, el Señor sostuvo, alimentó. Aún la palabra viña en el Antiguo Testamento se usa muchas veces para referirse a Israel como nación. Y Jesús va a demostrar en esta historia que en su familia todos sus hijos son rebeldes. No hay hijos no rebeldes. Uno es rebelde porque es desafiante, el otro es rebelde por hipócrita. Los dos son rebeldes. ¿Y no es este el veredicto de toda la raza humana y no solamente de la nación de Israel? Claro que sí. No hay hijos buenos. A la vez, hay una distinción que Jesús va a hacer con estos dos hijos. Primer hijo, Jesús lo va a relacionar con los publicanos y las rameras. Este hijo rebelde es un hijo que Dios dijo, este es el diseño mío para el matrimonio, y ellos dijeron, no, vamos a hacer lo que queremos con nuestra vida íntima. Dios dijo, amén, y sírvanse con sus bienes. Ellos dijeron, no, vamos a explotar a todos y vamos a usarlo para nuestro propio beneficio. Estos son los hijos que le dijeron no a Dios. Le dijeron, no queremos tu autoridad, no queremos obedecer, no queremos tu ley. La insolencia de rebeldes está marcada por la clase de pecados que ellos cometieron. Horribles. En primer lugar, bueno, el segundo grupo, el segundo hijo lo va a relacionar con los hijos, con los líderes de Israel. Si el primer grupo es el grupo de los publicanos y rameras que dijeron no al rey, al padre, y que después se arrepintieron y fueron, ahora el otro hijo que representa a los líderes, ellos son los que dicen, nosotros somos el hijo ideal. Nosotros sí obedecemos al Padre en todo. Nosotros sí seguimos su ley y le decimos nuestro Señor. Pero cuando apareció Juan y dijo, acá está el Mesías, ¿ellos hicieron la voluntad del Padre? Al contrario, ellos no hicieron lo que Juan les dijo. Ellos no hicieron lo que Jesús les dice. Es solo fachada. Es solo apariencia, es solo superficial. Es hipocresía. Así que estos son los dos hijos. Prestémosle atención un poquito más de cerca. El primer grupo, cuando se le llama a los publicanos, en la mente de un fariseo o de un líder de Israel, pensar en un publicano era pensar en los pecadores más viles que él podía imaginar. Estos eran traidores, eran judíos que se habían aliado con los romanos para cobrar los impuestos y que sobre los impuestos extorsionaban y manipulaban y robaban y se enriquecían con el dolor de toda la nación. No hay peor traidor que un publicano. Y Jesús va a hablar de los publicanos acá y de las rameras. Y pienso, Mateo está escribiendo esto y nos está contando esta historia. Lo especial que habrá sido para Mateo escuchar esas palabras, los publicanos van delante de ustedes al reino, porque Mateo había sido un publicano. Y después Jesús menciona las rameras. Las rameras también cometieron pecados capitales, ¿no? Estas mujeres rompieron el diseño de Dios para el matrimonio y ellas son dignas de muerte. Tal vez no logramos nosotros tomar la dimensión o tener el impacto de esta afirmación. Pero Jesús le está diciendo a hombres que se creen el hijo ejemplar
que los más viles pecadores de su entorno, ellos están entrando al reino. La expresión que usa ahí cuando dice van delante de vosotros al reino de Dios, esa expresión significa, tiene un sentido de exclusión. O sea, van delante de vosotros significa ellos están entrando y ustedes están afuera. Lo que le está diciendo Jesús no es que ellos van a tener más beneficio en el reino. Le está diciendo a estos hombres que ellos se van al infierno siendo el hijo ideal y los otros, los publicanos y prostitutas, ellos van al reino. Para que entiendas algo del impacto que esto podría haber tenido, imagínate que yo le diga a un alumno del CCP que se está preparando para ser un líder, influenciar a personas con la palabra. Imagínate que le diga al alumno del CCP, los asesinos, violadores, los falsos maestros, los extorsionadores, los ricos, los políticos mentirosos y corruptos, todos ellos van al cielo y vos al infierno. ¿Quién hubiese esperado algo así? Esta persona se está esforzando, ¿no? Esta persona está tratando de hacer cosas bien. Jesús tiene que argumentar esto. Porque ellos, lo que Jesús le está diciendo es que ellos están perdidos. Ellos no son el hijo obediente, ellos son el hijo desobediente. Y se están perdiendo sus almas. Así que el versículo 32 viene el argumento. ¿Por qué? ¿Por qué le dice esto Jesús? ¿Por qué ellos son los que están perdidos? Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creíste. ¿Se acuerdan que en el estudio anterior había quedado pendiente esa pregunta? ¿Quién envió a Juan? Y ellos dijeron, no lo sabemos. Jesús dijo, bueno, yo tampoco le respondo quién me mandó a mí. ¿Con qué autoridad hago esto? Pero ahora Jesús le va a responder la pregunta, ¿quién envió a Juan? ¿Cuál es la respuesta? Juan vino a vosotros en camino de justicia. Juan vino y su vida fue un respaldo de su origen. Juan vino y no hay nadie que pueda señalar a Juan diciendo que él no vino de parte de Dios. Porque toda su vida fue consistente, todo su mensaje fue consistente. Su camino de justicia no deja ningún lugar para ninguna persona que ponga en duda su origen. Juan vino en camino de justicia. Y esta es la acusación. Y no le creíste. Estos hombres no es que no creyeron que Juan vino en camino de justicia. Ellos no tenían nada malo que decir de Juan. ¿Cuál es el problema de estos hombres? Lo explicamos la semana pasada. Ellos no querían las implicancias de reconocer que Juan hablaba de nombre de Dios. Porque si Juan hablaba de nombre de Dios, ¿qué es lo que ellos tenían que hacer? Si Juan era un profeta verdadero de Dios, ¿sabes lo que tenían que hacer estos hijos ejemplares? Tenían que pararse delante de todos y confesar sus pecados. Como lo hicieron las prostitutas y los demás, los cobradores de impuestos. ¿Por qué ellos no le creyeron a Juan? Porque esto iba a pinchar su burbuja. Esto les iba a exponer por lo que verdaderamente eran. Y frente a Juan ellos tuvieron que tomar una decisión. ¿Qué voy a hacer? Hay un predicador, este predicador está hablando de parte de Dios, no hay forma de resistirlo, pero tengo que tomar una decisión. Tengo dos opciones. Por un lado, puedo aceptar que es un predicador verdadero. Y entonces tengo que responder a su mensaje. ¿Su mensaje cuál fue? Arrepentíos. Y arrepentirse significa exponer mi vida, dejar ver mis pecados y venir a Cristo no como un líder piadoso, sino como un vil pecador. La otra opción es mantener mi fachada. ¿Qué eligieron estos hombres? La hipocresía. Ellos eligieron la opinión de las personas por sobre la aprobación de Dios.
Ellos eligieron la influencia temporal a cambio de la perdición de su alma. Esto es lo que ellos eligieron. Vino Juan en camino de justicia y no le creíste. Jesús hizo esta historia y marcó esta comparación y pensó, Dios es el papá que da la orden y los hijos deben responder. Y esto fue Juan. Cuando Juan predicó, Juan no estaba invitándolos, él estaba ordenando. Juan era la voz de Dios que le decía a estas personas, vayan a trabajar a mi viña. Bueno, Juan no le dijo, vayan a trabajar a mi viña. Lo que Juan le dijo, ¿qué fue? Arrepiéntanse y crean. Esto es una orden. Muchos pasajes del Nuevo Testamento señalan que la predicación del Evangelio tiene este tono de autoridad. Lo que tiene que hacer el pecador perdido es obedecer al Evangelio. Es obedecer esta orden. Arrepiéntanse y crean. Esto es Dios diciéndolo. Y Juan lo dijo con esta expresión. Otros lo dijeron también. Ahí en Hechos 17:30, Pablo dijo, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El Evangelio es una orden. Es la orden del Padre que dice, vayan a trabajar a mi viña. Ahora, esta orden del Padre, ¿es una orden tiránica? Es una orden que tiene en mente mi propio bien. Él dice, crean y arrepiéntanse, pero ¿quién va a beneficiarse de creer y arrepentirse? Nosotros. Juan llamó a la multitud a arrepentirse y específicamente a los fariseos. Juan les ordenó arrepentirse. Ahí en Mateo 3, versículos 7 al 8. Mateo 3, 7 al 8. Tenemos en este capítulo esta historia de cómo Juan predicaba. Y dice, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Cuando ellos empezaron a venir, inmediatamente Juan reconoció la intención por la que ellos venían. Ellos no venían para confesar sus pecados. Ninguno de ellos se mostraba pecador. Ninguno de ellos mostraba lo que verdaderamente había en sus almas. Entonces, Juan sabe, esta es una generación de víboras, igual que todos los hipócritas. Juan les llama a huir de la ira. Ellos se sienten muy seguros por su religiosidad, pero la ira de Dios está sobre ellos. Y entonces, ¿cuál es el llamado de Juan? Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Lo que ustedes tienen que hacer es lo mismo que las prostitutas y los publicanos están haciendo. Tienen que arrepentirse. Y tienen que demostrar arrepentimiento con lo que hacen, no solo con lo que dicen. Juan está en la misma sintonía con Cristo. Lo importante es lo que hago, no lo que digo. Lo que hago demuestra verdaderamente lo que soy, no lo que profeso. Cualquiera puede decir, sí, Señor. Lo que importa es que haga la voluntad del Padre. Y los fariseos no se veían perdidos. No creían que necesitaban un Salvador. Ahí en Lucas 18, 9 al 14 está la historia del publicano y el fariseo que van al templo a orar. Y ahí vos ves la actitud que hay en el corazón de ellos. Yo no soy como este. Ellos sí tienen que confesar sus pecados, pero yo no. Yo soy un hombre justo. Entonces, vino Juan en camino a justicia y no le creísteis. Y ahora mira el contraste. Pero los publicanos y las rameras creyeron. Esto es asombroso.
que estas personas que parecían tan lejos, ahora son los que están adentro del reino. Y están adentro porque creyeron. Ahí en Lucas 7, 29 al 30, les leo, Lucas 7, 29 dice así, hablando de Juan y su ministerio. Dice, y todo el pueblo y los publicanos, mira, todo el pueblo y los publicanos, señala inmediatamente, específicamente, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Ellos justificaron a Dios. Dijeron, Dios tiene razón. Estamos perdidos. Somos rebeldes. Vamos a la condenación. Dios tiene razón. Y mostraron arrepentimiento bautizándose. Pero sigue diciendo el versículo 30, mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Estamos en Lucas 7, 29 al 30. Y ahí está, ¿ves el contraste? Estos líderes, dice la expresión, desecharon los designios de Dios. Dios dijo, bautícense a través de su mensajero. Y ellos dijeron, no, eso no es para nosotros. No firmaron lo que Juan decía. No respondieron como Juan le ordenaba responder. Ahí está. Los publicanos y las rameras sí creyeron. Ahí en Lucas 7, 44 al 48, tenemos la historia de una cena que Jesús tuvo en la casa de un hombre llamado Simón. Y en esa casa tenías un fariseo y muchos fariseos alrededor. Y una ramera. Y esa casa muestra también este contraste que estamos viendo acá que Jesús está señalando. Una ramera entró en el medio de la cena. Todos se escandalizaron. Pero esta mujer llegó hasta los pies de Jesús y empezó a lavar sus pies con sus lágrimas y a secarlo con su pelo. Y estos hombres murmuraban en su mente y Jesús les señaló y le dijo, llegué a tu casa y no me lavaste los pies. Esta mujer no cesó de llorar, de lavar mis pies, de secarlo con sus cabellos. Y ahí Jesús explicó lo que había pasado. Esta mujer ama mucho. ¿Por qué? Porque se le perdonó mucho. Y Simón, él no cree que necesita perdón. Por eso no ama. No ama al Señor. Él como un fariseo se muestra como el hijo ejemplar. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? ¿Que en el cielo van a entrar prostitutas y publicanos? No, la Biblia dice que en la ciudad celestial ningún adúltero va a entrar. ¿Y cómo es que Jesús dice que las prostitutas y los publicanos están yendo delante de ellos? Es que estas prostitutas y publicanos están asintiendo a lo que Dios dice y están arrepintiéndose. Arrepentir no es solamente decir es verdad, sino que es un cambio de mente, un cambio de actitud y un cambio radical de dirección, en donde la persona ya no practica lo que antes practicaba. Es un cambio total de comportamiento. ¿Es necesario el arrepentimiento para la salvación? Ustedes se van a reír, o no sé si se van a reír o llorar. Cuando estaba en el instituto, hice una tesis en mi materia de soteriología que defendía por qué no es necesario arrepentirse para ser salvo. Ustedes se dan cuenta de lo que entiendo hoy de este pasaje. Claro que es necesario arrepentirse para ser salvo. Esta es la razón por la que todos los hipócritas fariseos no son salvos. Ellos no tenían ningún problema de decir todo lo que haga falta decir. Lo que ellos no querían era hacer lo que Cristo les decía. Ellos no se sometían a la voluntad de Dios. Juan dijo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El Señor Jesús dijo en Mateo 4:17, predicando esto, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado.
Los discípulos predicaron el arrepentimiento. En Hechos 26, 19, Pablo le dice a Agripa que el Señor le envió a predicar para que el mundo se arrepintiese y se convirtiese a Dios. Esto fue lo que Pablo predicó. ¿Qué es arrepentirse? Arrepentirse es lo que hicieron los habitantes de Nínive cuando llegó Jonás con la predicación y salió el decreto: nadie coma. Vístanse con vestiduras ásperas, pónganse ceniza en su cabeza y oren y clamen por misericordia. Arrepentirse es frenar inmediatamente con toda esa vida que le lleva al juicio inminente. ¿Qué es arrepentirse? Arrepentirse es lo que hizo el hijo pródigo cuando estaba comiendo con los cerdos y en su mente él pensó: en la casa de mi padre los esclavos comen bien y yo estoy acá muriendo de hambre. ¿Y qué más dijo el hijo pródigo? Voy a volver. Y no voy a volver para reclamar mis derechos. No voy a volver para imponer mis pautas. Voy a volver con una rendición total. No soy digno de ser llamado tu hijo. Solo tenme como un esclavo. Es lo único que espero. Ahí vos ves un hombre arrepentido. Arrepentimiento es lo que hicieron los corintios cuando el evangelio llegó por primera vez. Y ahí en 1 Corintios capítulo 6, esta es la razón por la que Pablo sabe que estos son santificados, llamados a ser santos. Porque aunque hay mucho pecado todavía, él ve el fruto del arrepentimiento. Ahí en 1 Corintios 6, 11, después de dar una larga lista de todo lo que ellos habían sido antes de Cristo, dice: y esto erais algunos. Sí, prostitutas. Sí, publicanos, esto eran. Mas ya habéis sido lavados. Ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Pero si Matías, esto se está refiriendo a una posición que ellos tienen. Claro, pero ¿por qué separás posición y práctica? ¿Pensás que el Señor justifica a personas para que sigan viviendo como impíos? ¿Los santifica para que odien la santidad o no busquen la santificación? La posición es en función de la transformación completa. Es el punto de partida para la santificación. No es el final. Estas personas estaban queriendo abandonar todo su pecado. Y esto es lo que los fariseos no querían hacer, pero es lo que los publicanos y las prostitutas hicieron. Y justo en la historia Jesús usó esta palabra. Se arrepintió el hijo mayor, ¿no? Y fue. Este es el cuadro. Sin importar cuánta insolencia, cuánta rebeldía, qué tan profundo fue el pecado. Sin importar cuánto te levantaste contra Dios, cuánto rechazaste todas sus bondades, sin importar cuán profundo estás en el pozo, esta es la promesa. Si vos desde ese lugar te arrepentís y creés y respondés abandonando todo ese pecado y viniendo a Cristo para que Él transforme tu vida, entonces la promesa es eso. Ustedes van a entrar al reino. No importa lo que antes fuiste. Prostitutas y publicanos van delante al reino. Los fariseos, los líderes religiosos, ellos están fuera del reino. Y mira lo que dice la última expresión. Y vosotros. Mira, una cosa es que vos rechaces al Mesías. Pero si vos ves que la demás gente, los pecadores más viles, están respondiendo, están confesando sus pecados, ¿no debería ser eso una confrontación para vos? O sea, si el pecador más vil responde al mensaje del Evangelio, ¿no debería el hombre más espiritual, con más conocimiento bíblico, responder también al Evangelio? Y esta es la confrontación. Vosotros viendo esto, viendo que los publicanos y prostitutas estaban entrando al reino, no os arrepentisteis después para creer.
el segundo hijo no hizo lo que hizo el primer hijo. El primer hijo había dicho no, pero después lo hizo. El segundo hijo dijo, yo no soy como el primer hijo, yo sí. Pero después, viendo que su hijo sí iba, él no fue. Y al final el hijo que dijo que sí no fue y el que dijo que no iba a ir fue. Debería haber estimulado su vida espiritual. Pero no hizo eso. En vez de sentir más celo y decir, bueno, si ellos van a ir al reino, si los asesinos van al reino, el hijo de un pastor que entre al reino también, ¿no? Pero no hicieron eso. Mira lo que dice Lucas 15:1. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos comen. Más bien se resentían. Se resentían de la gracia, de la salvación. Y ese es el peligro para el hijo del pastor o para cualquier hijo de creyente, ¿no? El peligro es creer que lo importante es mantener la apariencia. Es creer que cuando alguien completamente vil recibe gracia, hay alguna injusticia que le está recibiendo. Y si después el que antes fue drogadicto pasa a ser el pastor y el hijo del pastor, ahora, ¿qué pasó? En vez de valorar la gracia, se resiente a la gracia. Una persona resentida a la gracia no puede disfrutar, no puede recibir la gracia. Y sin gracia, una persona se va al infierno. No hay justo ni aun uno. Este es el problema de la hipocresía. El problema de la hipocresía es que te aleja de lo que más necesitas: gracia. Mientras vos estés tratando de proteger tu imagen, mientras vos estés eligiendo el temor a los hombres antes que el temor a Dios, mientras vos estés eligiendo tu influencia temporal en vez de la salvación de tu alma, no podés recibir la gracia. Al reino entraron los publicanos y prostitutas que se arrepintieron. Hay gracia para todos. Todos pueden venir. Pero tienen que arrepentirse. Tienen que confesar su pecado. Tienen que abandonar su pecado. Ahí Jesús dijo en Lucas 19:10, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Los fariseos no se creían perdidos. Por eso Jesús dice ahí en Mateo 23:3, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Ahí tenés una medida muy simple para detectar si este sos vos. Dicen y no hacen. Yo puedo aprender santificación. Yo puedo enseñar santificación. Yo puedo profesar santificación. Pero la pregunta ¿es esto verdad en mí? ¿Odio yo el pecado? ¿Estoy avanzando en la lucha contra ese pecado? ¿Estoy dispuesto a exponer el pecado? ¿Estoy abandonando ese pecado? El fariseo es el que dice y no hace. Entonces, todo lo que ellos digan, hagan todo. No hagan nada de lo que ellos dicen, lo que ellos hacen. Y Tito 1:16 también describe esta misma actitud cuando dice, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. No te engañes, profesión no es sinónimo de salvación. Jesús lo dejó muy en claro. Así que déjeme cerrar con algunas preguntas o puntos para que reflexionemos. Jesús hizo esta pregunta: ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su Padre?
¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Y esta pregunta es la pregunta que te señala directo si es que vos sos un hipócrita, diciéndote, vos sos ese hombre. Porque esta pregunta te acorrala para pensar cómo está tu mundo interior. ¿Cómo está tu vida de sujeción a la autoridad de Cristo? ¿Cómo está tu obediencia a Él? ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Respondiendo esa pregunta, vas a responder cuál de los dos está en el reino y cuál no. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Él va a entrar al reino. Jesús dijo también en Mateo 12:50, todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Si hacemos esa pregunta, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Tengo que decir lo obvio. Lo obvio es el que fue. Él hizo la voluntad del Padre. Aunque te parecería algo totalmente absurdo, hay muchísimos cristianos que dirían que el que no fue también hizo la voluntad del Padre. Dirían que la persona que vive toda una vida de hipocresía, de rechazo a la autoridad de Cristo, de pecado abierto, de falta de sujeción, que esa persona que no hace la voluntad del Padre, que no obedece lo que el Padre le dice, esa persona sí hizo la voluntad del Padre y sí va a ser salvo. Y en esta historia tengo que decir lo obvio, no. Uno solo hizo la voluntad del Padre, el que fue. Y ellos son los que entran al reino. Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. En Juan 14:21 agrega, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y tengo que terminar con lo último. Yo te decía cómo estos hombres eligieron la apariencia más que la realidad. Eligieron los beneficios temporales de la hipocresía antes que la salvación de su alma. Y yo tengo que rogarte esta mañana, no elijas eso. No elijas eso. Elegí a Cristo. Elegí la salvación, elegí el perdón, elegí la restauración, elegí la realidad, elegí el perdón, la vida eterna, elegí el reino. Eso elegí. Lo demás, que se pudre, que muera todo, no importa. Abandoná todo. Elegí a Cristo. Para eso, lo que tenés que hacer es responder a este llamado de creer. Y creer implica arrepentirte. Creer significa ser honesto, ser sincero y buscar una salvación que te transforme y no solamente de apariencias. Isaías, déjeme leerle unos versículos para que esto se afirme en tu corazón. Isaías 55, 6 al 7, escuchá la palabra de Dios. Dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Ezequiel 33:11 dice, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelve el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Lucas 15:10 dice, así os digo, hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Segunda de Pedro 3:9 dice así, el Señor no retarda su venida, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
el último pasaje es el pasaje en donde Pablo habla de su experiencia, de lo que él fue y de lo que ahora es por la gracia del Señor. Y él fue un fariseo. Él fue un hombre que estaba muy seguro de sí mismo, tratando de convencer a todos de una justicia hueca y superficial. Y la gracia del Señor le rescató. Y mirá cómo es su testimonio ahora. Ahí en 1 Timoteo 1:12 dice así: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Atento. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Esta puede ser tu historia también. El Señor es paciente. Él no quiere que ninguno perezca. Pero su paciencia un día va a terminar. Su juicio va a llegar. El Señor es muy misericordioso. Pero se necesita responder como Pablo: yo soy el primero de todos los pecadores. Yo necesito de Cristo. Y este es el mensaje que es tan precioso para los que hemos escuchado y creído el Evangelio. Y es el que hemos sido enviados a llevar a este mundo. Vamos a orar. Vamos a terminar este tiempo. Y lo que quiero es darte la orden de Dios. Arrepentite y cree. Si esto es lo que vos estás decidiendo, si esta es la gracia que Dios está obrando en tu alma, lo que te voy a rogar es que nos busques, cualquiera de los hermanos acá de la iglesia, y que por la gracia del Señor hoy pueda ser el día del que Pablo habló. Fui recibido a misericordia. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra es tan oportuna. Señor, tú conoces los corazones. Obra por tu gracia. Trae salvación y afirma a tu iglesia en la verdad del Evangelio, en un mundo tan confundido. Señor, te ruego que hagas esto para tu gloria y para el bien de tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.